Hola, te quiero dar la más cordial bienvenida a una nueva clase. Quien te habla es tu profesor Daniel Nava de la Academia de Diseño Nava. Iniciando ya el módulo 4, nos vamos a enfocar en cómo vamos a diseñar un póster o un cartel. Y ciertamente en otros temas hemos tratado el diseño del cartel solamente tipográfico, ¿sí? Y en esta oportunidad lo vamos a enfocar hacia el propósito publicitario del cartel. Es decir, que ya le vamos a otorgar un sentido mucho más comercial, indudablemente, al diseño del póster. Sin mayor presentación, entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es diagramación. ¿Ok? El título de este módulo 4 es diagramación básica. Y tenemos que entender lo que se conoce como diagramación. Entonces, la diagramación es la habilidad de distribuir la composición en una página y es la organización de un grupo de elementos jerarquizados, y ya vamos a hablar más adelante de lo que son las jerarquías, basado en un sistema atractivo para el público y de carácter funcional. Los diseñadores, en todo caso, son los encargados de escoger las tipografías correctas, las tonalidades, los grosores, los colores y los sombreados en caso de que lleve sombra este póster o esta diagramación. Si el diseño incluye dibujos y fotos, pues también serán incluidos en el proyecto, como lo dice esta descripción. Y en este tema, pues vamos a profundizar bastante a medida que vayamos avanzando en el transcurso de esta clase. Entonces vamos acá. Importante que debes de tomar en cuenta que todos los elementos van a variar dependiendo del sector comercial y el estilo. En este punto en particular vamos a hacer bastante hincapié porque dependiendo pues a dónde vaya orientado este póster, debes de tomar en cuenta, por supuesto, el público al cual va dirigido y en función de esto, pues, se plantea entonces el estilo. Y en función de esto vamos a conversar un poquito, porque los sectores y los estilos es un tema que debes de tomar muy en cuenta de ahora en adelante para efectos comerciales. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es a quién va dirigido el diseño. Y yo voy a colocar acá una lista de distintos sectores sociales, niños, jóvenes, amas de casa, médicos, amantes de los deportes, fans del rock, científicos, maestros de escuelas, comerciantes, mecánicos, empresarios, tatuadores, estilistas, académicos, en fin. O sea, lo que quiero decirte con estas dos listas que tengo acá, que el sector social puede ser son muchísimos los sectores sociales. Entonces, dependiendo de el sector social, pues indudablemente tú debes plantear entonces el estilo que debe tener este cartel, este póster. Y que, por ejemplo, si es un cartel dirigido a un sector de médicos, por supuesto que no puede parecer un cartel como que si fuese de tatuadores, ¿no? Entonces, indudablemente, tú debes conseguir con el estilo que sea orientado al sector correcto, ¿ok? Eso habla muy bien de ti como diseñador si logras hacer esto, si tomas conciencia de esto, eso habla muy bien de ti como diseñador y te hará, por supuesto, un diseñador mucho más versátil. En función del sector, pues por supuesto, como ya lo he comentado, se determina el estilo. Y en el ejemplo que te puse anterior, bueno, vamos a desglosar algunos de ellos, ¿verdad? Si yo tengo un sector social de niños, yo debo entender que en el mundo de los niños, yo debo plantearme que este diseño pudiese ser divertido o pudiese ser infantil. Y en consecuencia,
la diagramación de las formas, los colores y las imágenes deben de verse redondas, deben de verse juguetonas, deben de verse lúdicas y, por supuesto, también los colores, ¿no? Pero si yo tengo un sector de tatuadores, yo debo entender que este es un sector irreverente, informal, duro y pesado, ¿ok? Cuando tú te enfrentas a un sector social, ¿verdad? Tú debes digamos, desglosar qué características tiene ese sector y en función de esas características tú debes determinar el estilo, ¿ok? Y en el caso de los tatuadores, pues por supuesto, yo debo entender que en función de estas características de irreverencia, informalidad, de dureza, pues yo debo plantearme entonces un diseño con manchas irregulares, con formas quebradas, tipografías pesadas, tipografías bold, ¿verdad? Y eso me le va a dar el carácter que ese cartel necesita orientado a este sector social. Vamos a ver dos ejemplos más. Si yo tengo un sector médico, ¿ok? Yo debo entender que este es un sector muy formal y que en consecuencia pues el diseño pudiese ser limpio, pudiese ser muy lineal, ¿no? Entonces, la diagramación debe ir en esta línea, debe ser muy lineal y debe ser muy limpia o debe ser muy elegante. Y si es un sector de jóvenes, bueno, debe de verse divertido, no debe de verse de niños, atención acá, ¿ok? Debe de verse con un sentido atrevido, debe ser un diseño audaz. Entonces, la diagramación de las formas y los colores deben de ser entretenidas, pero no infantil. Deben de tener inclinaciones, formas mixtas, colores vivos, es decir, en función de este sector social, de los jóvenes, yo debo hacer que este diseño parezca dirigido a jóvenes, pero no dirigido a niños, ¿ok? Entonces, que esto te sirva un poco para entender cuáles son aquellas estrategias que normalmente utilizamos los diseñadores para darle la orientación correcta a nuestros diseños. Por supuesto, una vez que tengas o hayas hecho este análisis, no te recomiendo de inmediato que comiences a diagramar. Entonces, yo te recomiendo que lo primero que hagas antes de diagramar es, digamos, ir seleccionando fuentes o tipografías que tú sientas que estén asociadas a ese sector social. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo es que debes de realizar una clasificación de imágenes de calidad a nivel de resolución y que éstas sean atractivas. Fíjate, en este segundo punto se te pueden presentar dos cosas. Que puedas tener la libertad de tú como diseñador de escoger tú las fotografías que necesitas para el póster o que el cliente te suministre las imágenes, ¿ok? En este sentido, debes de decirle al cliente en qué calidad están esas fotografías, si están en buena resolución, si son imágenes de calidad, que sean atractivas, ¿ok? En ese sentido, tú tienes que orientar al cliente, ¿ok? Y por supuesto, escoger una paleta cromática con la que desees trabajar y que esté orientada adecuadamente, ¿ok? El color debe orientar al espectador al sector social, ¿ok? Una paleta cromática que esté asociada a ese sector social. Y en el caso de que tú trabajes con clientes, una vez que ya tú estés en tu ejercicio diario de trabajar con clientes, indudablemente él te tiene o te va a suministrar los colores de acuerdo a los colores que tiene su empresa o que tiene su marca, ¿ok? Y una vez que ya tú tengas definido, por supuesto, estos tres aspectos, bueno, ya tienes un trecho bastante avanzado de sentarte a diagramar, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos y esto ya para un sentido de explicativo de la clase, es donde vemos la diagramación, indudablemente. Bueno, la diagramación la vemos en póster y carteles, como en efecto lo vamos a hacer en esta clase. Lo vemos en diseños de post social media, ¿verdad? O para redes sociales. Lo vemos en diseños de flyers y folletos, en catálogos de venta, en cuentos infantiles, poemarios, textos escolares.
revistas y libros. Es decir, que la diagramación está en muchísimas cosas, ¿ok? En muchísimas cosas que vemos, ¿ok? En avisos publicitarios, en avisos para fachadas, en fin, la diagramación es un aspecto sumamente rico a nivel publicitario que es importantísimo que desde ahorita tú te vayas enfocando y que te vayas preocupando en que este va a ser un aspecto que tú vas a trabajar muchísimo a lo largo de tu trayectoria como diseñador, ¿ok? Y es algo en lo que debes irte fortaleciendo progresivamente con el paso de los años. Importantísimo, ¿verdad? En tu tablero Trello yo te dejo algunas cosas que son importantes. En primer lugar, en la sección de bibliografía, ¿ok? Yo te dejo una tarjeta que está enfocada con la historia del diseño gráfico, ¿ok? En esa sección de historia del diseño gráfico hay varios enlaces o varios videos donde yo te muestro de dónde nace el cartel, cuáles fueron los primeros cartelistas a nivel mundial, las tendencias que se dieron, por ejemplo, a raíz de los póster que se diseñaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, y cómo y de qué manera algunos diseños de carteles y diseños gráficos en general han trascendido en el tiempo por su importancia histórica, por su importancia comercial, porque de alguna manera estos diseñadores fueron pioneros en, en esta labor. En fin, es un contenido que yo te suministro que te va a ser de mucha ayuda, más que todo para que comiences a conocer el pasado, para que indudablemente puedas comprender el presente. Y esto es una invitación que yo te hago a que tú examines todo lo que te voy dejando en tu tablero Trello, porque te va a servir para tu formación como diseñador. Importante que debemos considerar algunos aspectos para diseñar un cartel, ¿ok? Vamos a mencionar 3 aspectos que son esenciales. En primer lugar, un aspecto comunicativo, un aspecto artístico y un aspecto técnico. Estos tres, deben, digamos, fusionarse, deben integrarse en tu diseño eh, para que indudablemente obtengas un resultado de calidad, ¿ok? Porque no basta solamente con que tenga un aspecto comunicativo, ¿ok? ¿Qué pasaría si solamente comunica el diseño? Bueno, si solamente comunica, indudablemente dice algunas cosas, pero este aspecto comunicativo debe de ir acompañado de un aspecto artístico, ¿ok? Que ese texto se vea bien, que se vea agradable, que se vea en armonía, ¿ok? Y estos dos aspectos deben de ir relacionados con un aspecto técnico, ¿ok? El aspecto técnico tiene que ver con las resoluciones, los tamaños, los sangrados y todos los aspectos que van en conformidad con la calidad de la salida de ese póster que vamos a diseñar para esta actividad. Vamos a enfocarnos primero en el aspecto comunicativo. En primer lugar, ¿verdad? Tenemos que hablar de una estructura donde no es más que una retícula que va a regir la diagramación, ¿ok? Y de eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Que más o menos la estructura te va diciendo en qué orden quisieras tú que estén diagramados los elementos, ¿ok? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la jerarquía de los textos, los tamaños. Importante los tamaños. Algunos tamaños deben de ser más grandes que otros porque deben de tener mayor importancia, ¿ok? Y otros deben de tener una menor importancia porque son textos dentro de esa diagramación que van a cumplir un papel secundario, ¿ok? Por supuesto, estos textos que son de mayor tamaño deben de estar ubicados en un área o en un espacio donde su lectura sea mucho más fácil, donde necesariamente estén ubicados en la parte superior del cartel para que estos textos que tengan mayor jerarquía, indudablemente tengan mayor importancia en tu formato de trabajo. Y que por supuesto dentro del aspecto comunicativo está la legibilidad. Debe tener buena lectura tu póster, debe leerse bien, debe tener un sentido de lectura lógico,
¿ok? Y donde estos textos deben de ser 100% legibles. No pueden haber textos que no sean legibles, textos que se pierdan a nivel de color o a nivel de tamaño. Eso debes de tomarlo en cuenta. En el aspecto artístico, bueno, muchas cosas de lo que hemos conversado a lo largo de este diplomado. Por supuesto, el estilo, que tenga una correcta orientación estilística, que lo hablamos al principio de esta clase. ¿Ok? Formas, textos, imágenes acordes al estilo y al sector. Debe tener una buena composición, debe tener equilibrio, debe tener armonía cromática, pesos visuales, ritmos, sangrados y todos los elementos de la composición gráfica que hemos tratado a lo largo de este diplomado. ¿Ok? En consecuencia, dentro de este aspecto artístico no debe verse desordenado ni desagradable todo el conjunto. Es decir, que todo debe de verse en armonía. Y eso es en lo que hemos trabajado muchísimo a lo largo de este diplomado y por supuesto lo haremos desde ahorita, desde la clase número 1 hasta el final, ¿ok? Todo debe de verse en armonía, todo debe de verse agradable. Y en cuanto al aspecto técnico, bueno, el aspecto técnico lo voy a eh, explicar con bastante detenimiento en la clase práctica, pero es importante que lo entendamos desde ahorita, ¿ok? Por supuesto, imágenes de calidad, que siempre te lo he dicho, he sido insistente en este tema, ¿verdad? Fotografías, dibujos o ilustraciones con buena resolución, ¿ok? Y en tu tablero Trello yo te suministro algunos enlaces de páginas donde puedes obtener imágenes gratuitas de alta calidad, ¿verdad? Sobre todo en la sección de recursos. Allí tú puedes encontrar este, enlaces donde yo te suministro pues, imágenes que puedes descargar y que puedes utilizar libremente. Por supuesto, dentro del aspecto técnico yo te voy a enseñar cómo debes preparar correctamente este cartel para un arte final, ¿ok? Y eso te lo voy a explicar en la clase práctica, ¿ok? Y indudablemente lo que siempre te he dicho y quiero ser insistente en este punto de aquí en adelante. No pueden haber imágenes pixeladas, ¿ok? Imágenes en baja resolución se ven muy mal en un diseño y tú debes de tener en cuenta desde ahorita que eso habla muy mal de ti como estudiante o como diseñador, que le presentes a un cliente imágenes pixeladas. ¿Ok? Las imágenes pixeladas hablan muy mal del diseñador y para eso es importante que te vayas formando en cuáles son aquellas imágenes que son de calidad. Vamos a hablar de los tipos de carteles porque es importante saber con cuáles tipos de carteles nos encontramos normalmente. Es posible que haya algunos tipos que no incluya dentro de esta clase, pero voy a hablar de los principales, indudablemente. Tenemos que hablar, en primer lugar, de los carteles de cine. Cuando tú vas al cine, indudablemente te encuentras con diseños de carteles que tienen una característica primordial, ¿verdad? De esto vamos a hablar un poquitico más adelante, pero bueno, lo principal es una buena imagen y textos que te identifiquen, pues por supuesto, el nombre de la película, los créditos de los actores, indudablemente, el actor principal, los créditos importantes, y bueno, son carteles en donde la imagen es predominante, es muy importante dentro de la diagramación de este cartel con estas características, dentro de este tipo de cartel. Muchos de estos carteles son centrados, ya vamos a hablar un poquitico más adelante de esto, eh, pero indudablemente la imagen lo dice todo, o casi todo. ¿Okay? Eso es la característica principal que tiene el cartel de cine. Luego tenemos los carteles de eventos. Los eventos pueden ser muchísimos. Eventos de jazz, eventos deportivos o eventos de congresos. ¿Ok? Entonces aquí es donde realmente vamos a encontrar bastante diversidad. Normalmente las diagramaciones de estos carteles de eventos son mucho más dinámicas. Fíjate que tenemos un título destacado en la parte superior y tenemos algunos títulos de menor importancia en la parte inferior. ¿Ok? Normalmente estas diagramaciones de estos carteles de eventos contienen mayor información
La imagen no es tan importante como en el cartel de cine, sin embargo juega un papel importante dentro de la diagramación, o como puede, en muchos casos puede no haber una imagen, ¿no? Que simplemente con texto y color y algunos elementos como iconos o algunos logotipos patrocinantes se soluciona o se le da pues una solución adecuada al diseño del póster, al diseño del cartel. Entonces, eh, los carteles de eventos son unos temas interesantes que podemos abordar, y van a ser trabajos muy frecuentes que te van a solicitar a lo largo de tu carrera. O pueden haber carteles de productos, como en efecto, pues me descargué este cartel de Coca-Cola, donde efectivamente es un producto altamente conocido a nivel mundial y donde efectivamente con un mensaje positivo y con unas ilustraciones adicionales que le van a dar movimiento y dinamismo, se logra pues el diseño del cartel, como pueden darse en otros productos no tan importantes como Coca-Cola, ¿verdad? Donde son productos que no tienen la misma jerarquía, pero se valen del color y se valen de una diagramación o de un tratamiento de la imagen mucho más rica, mucho más atrevida, mucho más audaz, para poder entonces llamar la atención. Y se puede dar el caso que de ciertos productos que no son marcas reconocidas como Coca-Cola, que no son marcas comerciales de productos como tal, pero sí se trata de un producto que tú indudablemente deseas vender, ¿no? Y en este caso de este póster, estamos hablando de una heladería que está promocionando pues una promoción de un día en específico, y que ese día esta barquilla con esta característica cuesta $2. ¿Ok? Te vas a conseguir con estos carteles de productos, te vas a encontrar muchas variantes, muchas características entre unos y otros. Lo importante acá es saber reconocer en qué momento debo incorporar precio o debo incorporar, eh, no sé, una información en específico, y cuando no. Por ejemplo, en productos como Coca-Cola, que son productos de una gran corporación a nivel mundial, no vale la pena incluir el precio, porque indudablemente no lo necesita. Pero en el caso de un producto artesanal y en el caso de un póster que se va a colocar quizás en la fachada de esa heladería, pues indudablemente es indispensable colocar el precio para entonces poder llamar la atención de la persona que va caminando o de la persona que llega al sitio, al establecimiento comercial, a disfrutar de un helado. Entonces, dependiendo de las características que tenga la empresa, indudablemente la orientación del cartel de productos, indudablemente va a variar. Por ejemplo, fíjate acá, en el de Coca-Cola, bueno, tenemos un mensaje en la parte superior con su logotipo arriba, ¿ok? Y finalmente el producto abajo, ¿no? No es el caso de este cartel, porque ciertamente este cartel de Coca-Cola posiblemente esté puesto en una valla publicitaria, posiblemente esté puesto en una parada de autobús o en un sitio pues donde la gente va caminando, y listo. Lo único que necesita es leer el mensaje y ya. En este caso, solamente este cartel va a estar ubicado posiblemente en la fachada de la heladería, o quizás en un sitio interno de la heladería. Este cartel no lo vas a ver en ningún otro lado, a menos que pues estaríamos hablando de una gran fábrica de helados a nivel corporativo o a nivel de, de una gran empresa, de una gran corporación. ¿Ok? Entonces es importante que tú entiendas cuáles son las características que pueden tener estos carteles de productos. Hablemos entonces de las estructuras, un aspecto que es importante porque nos ayuda a comprender cómo se organizan muchos de estos pósters, muchos de estos carteles, que de alguna manera te van a ayudar de una manera muy favorable para organizar tus proyectos de carteles. Fíjate, en este caso que ya vimos anteriormente, tenemos que hablar de una diagramación central, como ya te lo comenté. Pero fíjate,
Una cosa que es importante es la siguiente, fíjate, tenemos un cabezal, que es esta parte que tenemos acá, ¿ok? Donde te da un mensaje, quizás un poco de poca jerarquía, vamos a llamarlo así. Luego tenemos una imagen central que sangra todo el cartel, ¿ok? Puede darse el caso donde la diagramación no sangre completamente la imagen. En este caso, indudablemente que sí, y es una característica que van a tener los carteles de cine, donde la imagen sí acapara y sangra todo el formato del cartel. ¿Ok? Luego tenemos un texto importante, que es el nombre del actor, que aquí lo tenemos, ¿sí? Y luego tenemos el texto de mayor jerarquía, indudablemente, que es el texto que identifica al título de la película en este caso, ¿no? Y finalmente el texto complementario, que son los créditos. Entonces fíjate que si tú te pones a analizar, es una diagramación completamente central. Y lo mismo vamos a encontrar en algunos productos o en algunos diseños de carteles para productos a nivel comercial, ¿no? Entonces tenemos el cabezal y el logotipo, que aquí lo tenemos, que a mi juicio, y esto es una apreciación personal, yo creo que no le haría falta el logotipo porque el logotipo está aquí, en la botella, ¿ok? Aquí sencillamente pudo haberse trabajado este cabezal de una manera diferente, sin este logotipo. Sin embargo, tenemos que reconocer que en este cabezal también existe el logotipo, ¿ok? Tenemos un texto importante, ¿ok? En segundo lugar, donde hay una línea que está, que tiene mayor tamaño que las dos anteriores. Esos son recursos que son importantes trabajar para darle mayor movimiento a ese texto que necesariamente vas a destacar en tu póster, ¿ok? Luego tenemos una imagen central que no necesariamente tiene por qué estar sangrada, en este caso no lo está, ¿ok? Y esa sería toda la diagramación que tiene este póster, ¿no? E indudablemente, los elementos se enlazan a nivel visual porque, bueno, ellos no solamente porque cumplen con este orden, sino porque ellos van en armonía. Y fíjate qué interesante acá, en el caso de la imagen central, ¿verdad? Si esta imagen no tiene estas pequeñas ilustraciones que tiene acá, indudablemente el póster se vería un poco vacío. Entonces tú tienes que darte cuenta cómo y de qué manera estos elementos que son complementarios le dan también equilibrio visual a la composición. Por ejemplo, también nos podemos encontrar con una imagen que ya no es central, sino que más bien es compensada. Es decir, que yo establezco el orden de los elementos de una manera equilibrada de un sitio a otro. A eso lo llamo yo compensada. Entonces, ¿qué tenemos arriba? En la parte superior, información, ¿verdad? Tenemos dos bloques de información, uno acá y uno acá. Luego tenemos la información de la palabra jazz, que es el texto de mayor jerarquía, ¿ok? Y eso hacia arriba te lleva la vista. Eso es importantísimo identificarlo. Luego abajo tenemos la imagen, que la tenemos acá, ¿ok? Y tenemos la información de este otro, del lado derecho, ¿ok? Y finalmente la información complementaria. ¿Qué es lo interesante acá dentro de la diagramación compensada? Bueno, importante entender, ¿verdad?, que en este orden están los elementos. No quiere decir, atención acá, no quiere decir que yo debo restringirme a que solamente en este espacio como tal yo debo encajar el elemento que yo deseo. Atención acá. Puede darse el caso, como este primer caso que nos estamos encontrando acá, que los elementos pasen de, por ejemplo, de acá hacia arriba, como en efecto está pasando con la imagen. Fíjate que la imagen se mete dentro del texto, se mete dentro de esta información jerarquizada, ¿ok? Y eso hace que exista una relación entre la imagen y el texto. Pero al mismo tiempo, la imagen también se mete acá, dentro de la información, ¿ok? Y eso le da una riqueza importantísima al diseño. Cuando los elementos comienzan a relacionarse y comienzan a atravesar o comienzan a pasarse de un sitio a otro sin alterar la atención o sin lograr estados de incomodidad dentro de la
de la diagramación del póster, es cuando comienza a establecerse la armonía de los elementos. Los elementos comienzan a integrarse, comienzan a amarrarse unos con otros, y eso hace que la vista pueda apreciar el diseño como un conjunto. Y eso es interesantísimo que tú logres interpretarlo de aquí en adelante, donde no necesariamente la imagen tiene que ir encajonada aquí. No, la imagen puede interactuar con el texto que está aquí y puede interactuar con el texto que está acá. ¿Ok? Eso es importantísimo. Y finalmente, pues por supuesto, la información complementaria, que son, ¿verdad?, los patrocinantes, la información de contacto y todo aquello. Vamos a ver un segundo ejemplo. Fíjate, en este ejemplo que tenemos acá, tenemos una situación similar. Fíjate, arriba tenemos el logotipo, que en este caso sería la escuela de karate que organiza el evento. ¿Ok? Luego tenemos una información, ¿verdad?, que está ubicada en la zona superior, que te dice a la fecha tope de inscripción. Eso es importante. ¿Ok? Finalmente tenemos, a continuación, tenemos el texto que tiene mayor jerarquía. ¿Ok? El nombre del evento, quinto torneo invitacional zonal de karate. ¿Ok? Eso es importantísimo en esa zona. Luego tenemos información importante, día, hora y lugar. Eso es indispensable en este tipo de evento. Información, ¿verdad?, de las categorías que van a competir en este evento. Finalmente tenemos la imagen, ¿verdad?, que es una imagen sangrada acá, al borde inferior del póster. Y finalmente tenemos la información complementaria, algunos eslogan y las instituciones o las empresas patrocinantes. Importantísimo que la información pase de un sitio a otro. Por ejemplo, la información que está acá, ella atraviesa aquí a la información jerarquizada y se relaciona de alguna manera. ¿Ok? Que esta información de alguna manera se relacione con esta que tenemos acá, que la imagen, en este caso, atraviese, que no se quede encajonada aquí, sino que sangre y que también participe de este lado. ¿Ok? Y de esa manera tú vas a lograr o vas a conseguir que las relaciones entre los elementos sean mucho más atractivas, mucho más atrevidas, mucho más ricas, mucho más dinámicas. ¿Ok? Esa relación de esos elementos donde tú debes conseguir que ellos se vayan conectando unos con otros, es lo que te va a permitir que tu diseño se vea mucho más atractivo y que se entienda como una unidad completa. Eso es importantísimo dentro de el diseño de un póster. Y en este último caso que tenemos, bueno, tenemos una diagramación que no tenemos imagen, sino simplemente información de color y texto. Información principal arriba. A la derecha, alguna información, ¿verdad?, de algunos institutos o algunos patrocinantes que van a formar parte de este congreso. ¿Ok? Luego tenemos esta información que tenemos acá del día, el lugar, algunas importantes informaciones de inscripciones y texto que deben de destacar aquí con el depósito y la inscripción como tal dentro del evento. Luego tenemos una información importante acá que son los temas. En este caso de estos congresos es importante el temario, bueno, porque así las personas al momento de leer el póster dirán, bueno, estos temas me interesan, estos temas me parecen interesantes, puedo hacer la inversión de asistir a ese congreso. Eso es importante en este tipo de póster. Y finalmente tenemos la información complementaria, ¿verdad? Que son el sitio web, el teléfono donde la gente pueda llamar y todo aquello. Pero fíjate que de igual manera como pasa en los dos casos anteriores, la información no solamente se queda aquí encajonada, ella pasa para acá, para este cuadrante que tenemos acá, y participa o digamos, ella se hace rica con los tamaños, con las diagonales. Esas diagonales le dan ese toque de dinamismo que este congreso o que este diseño necesita para este congreso, porque a fin de cuentas es un congreso para diseñadores gráficos, indudablemente,
no puede ser, digamos, un diseño de mala calidad, tiene que ser un diseño diferente, tiene que ser un diseño con ciertas inclinaciones y ciertos movimientos que hablan bien de la imagen gráfica para ese congreso. Finalmente, ¿verdad? Ya las asignaciones y que debes de tomar en consideración para subir a tu Trello. Importante, vas a elaborar una propuesta de un cartel con una información que voy a dejarte en tu Trello. Es decir, yo te voy a dejar la información de un logotipo, te voy a dejar la información que debe contener ese póster que vas a diseñar, donde allí va a estar todo, el título del evento, la hora, el día, el lugar, información de contacto, lo que debe contener, digamos, ese evento, y con esa información tú vas a construir un cartel para ese evento en particular. Es decir, que este primer ejercicio de este primer tema va a ser como una especie de relación entre cliente y tú que eres el diseñador. ¿Ok? Yo te voy a suministrar toda la información y tú con esa información vas a trabajar desde la selección de la imagen hasta la selección del texto, la diagramación, la combinación cromática y todo lo que debe tener el diseño y la composición de ese póster. Como segunda actividad, me vas a diseñar un cartel para un evento o un producto totalmente libre. Es decir, tú te vas a imaginar, te vas a plantear un proyecto en donde vas a utilizar de una manera libre los elementos. Es decir, tú vas a diseñar un cartel para un evento o para un producto donde tú vas a ser el dueño absoluto de la propuesta, desde el producto, desde el diseño del logotipo, o si va a tener logotipo o no lo va a tener, el diseño del evento como tal, todo. Tú vas a ser el dueño absoluto de todo, ¿ok? Vas a trabajar con una información completamente ficticia, indudablemente, y bueno, quiero que me presentes una propuesta de ese tipo y con esas características, ¿ok? Eres completamente libre de desarrollar esta propuesta, que a fin de cuentas van a ser dos propuestas que me vas a presentar. Una con la información que yo te voy a dar y la segunda con una información completamente libre. Sube ambas propuestas a tu Trello, ¿verdad? En formato JPG o PNG para entonces proceder a la etapa de corrección, donde yo te voy a dar sugerencias para mejorar si ese es el caso. El diseño de este póster tú lo vas a desarrollar en formato tabloide, horizontal o vertical, como tú quieras. Ya con esto, indudablemente, no me queda otra cosa sino despedirme y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao.